Nos dijeron que con el neoliberalismo habría libre mercado, que la competencia sería la reina, que el Estado se retiraría y el pueblo prosperaría. Pero la realidad fue bastante más selectiva. Mercado libre para todos, pero oligopolios intocables para los amigos del poder. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. En los años 80 y 90 nos vendieron una idea brillante. Menos Estado, más mercado, más competencia, y todos ganaríamos. Pero en México ocurrió algo curioso. Se habló de libre mercado, mientras nacían monopolios más grandes que el propio Estado. ¿Libre competencia? ¿O transferencia de activos públicos a grupos privados cercanos al poder? En los 90 nos prometieron competencia y libre mercado. Pero la privatización de Telmex en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, terminó consolidando uno de los monopolios más grandes del país bajo Carlos Slim. Teléfonos de México, sí, la que todos conocemos como Telmex, dejó de ser empresa pública y pasó a manos privadas. El mensaje oficial sonaba bien: modernización, eficiencia. Competencia. Lo que debía convertirse en competencia terminó consolidándose como monopolio. Y ahí es donde la narrativa empieza a incomodar un poco. Carlos Slim adquirió la compañía por alrededor de 1.7 mil millones de dólares. Una cifra que con el tiempo varios analistas calificaron como baja respecto al valor real y al potencial que tenía la empresa. El problema no solo fue privatizar. El problema fue cómo. En papel, el objetivo era abrir el mercado. Que hubiera más jugadores. Que el usuario ganara. Eso se dijo. Entonces queda la pregunta flotando, casi inevitable. ¿Fue realmente una apertura de mercado? ¿O una transferencia estratégica de poder? Libre mercado, pero solo para el dueño. Porque el nuevo dueño recibió condiciones regulatorias que le dieron años de ventaja frente a cualquier competidor. Durante los 90s y en la primera década del 2000, Telmex mantuvo posición dominante sin competencia real hasta la reforma de telecomunicaciones de 2013. El decreto de reformas constitucionales que hoy estoy firmando dota al Estado mexicano de mayores capacidades para asegurar la competencia económica en todos los sectores y de manera señalada en las telecomunicaciones y la radiodifusión. La competencia no solo hace más productivas a las empresas y favorece al crecimiento económico, sino que también asegura mejores productos
y servicios, así como precios justos para las familias mexicanas. Competencia hasta 23 años después. No fue hasta 2013 que el Estado intentó poner reglas a esto, con la reforma en telecomunicaciones para quitarle poder preponderante a Telmex y América Móvil. Pero mira que tardaron 23 años en hacerlo. Mientras el discurso oficial hablaba de libre mercado, la realidad era otra: concentración. Carlos Slim se convirtió en el hombre más rico del mundo en 2010, según Forbes. El discurso de libre mercado prometía competencia, pero en sectores estratégicos vimos concentración acelerada. En algunos casos por privatización directa, como Telmex; en otros, por dinámica de mercados insuficiente, regulación. Mercado libre, siempre que ya seas grande. Oligopolios protegidos, cuando eres cercano al poder. Esa es la contradicción real. Entonces, dicen libre mercado, pero el mercado que emergió favoreció a unos pocos.